Hola Cherlis, ¿cómo estás? Buenas noches. Beatriz Morales, buenas noches. Georgette, Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Araceli, buenas noches. Amén, buenas noches. La familia García, ¿sí? Hola Citlali, buenas noches. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Vicky, qué gusto saludarte. Olivio Marieta, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Vamos a ver que se escuche mejor, creo que con los audios. Dice que están conectados ya. Ricardo, no he podido ver ese pendiente, Ricardo, pero lo voy a ver ya. Buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, lo que siempre hemos dicho, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que tenga misericordia y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, mis hermanos, a la esperanza a la que fuimos llamados y las riquezas de la gloria que Dios tiene para los santos, Padre. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, rogándote, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Janet, Namesa Patti Zambrano, qué gusto escuchar, que están conectados, ¿sí? Amén. Gracias a Dios. Así es que vamos a abrir tu Biblia, vamos a continuar. Hoy quiero decirles lo siguiente. Hace 8 días empezamos el estudio de la imagen de Nabucodonosor. Si no me equivoco, tuvimos servicio el lunes y el martes, ¿no?, de la semana pasada. Entonces lo tuvimos presencial, si no me equivoco, o nada más fue un día. Octavio, ¿cómo estás? Y entonces, el día de mañana vamos a tener presencial también los discipulados allá en la Ciudad de México, ¿sí? Por si, yo sé que soy consciente de que te cambio los planes con facilidad, pero cada vez que mi esposa y yo vamos para allá, pues quisiéramos ver cómo hacerle para tener los discipulados presenciales, que son, pues yo lo siento mejor, o sea, hasta yo mismo me siento mejor dando la prédica personalmente, sí, presencialmente con cada uno de ustedes. Katy, ¿cómo estás? Marinita, buenas noches. Y entonces el día de hoy es virtual, pero el día de mañana la vamos a tener presencial allá en la Iglesia de México, ¿sí? ¿Qué tal, Car? Buenas noches, ¿sí? Así es que mañana nos vemos por allá y vamos a continuar el estudio que iniciamos hace 8 días, que es en quién es la gran Babilonia, ¿sí? Quién es la madre de todas esas maldiciones. Ese estudio lo vamos a continuar abocándonos a estudiar quién es esa Babilonia la grande, ¿no? La madre de todas las, ¿qué dice la palabra? La madre de todas las, ahorita lo leemos, pero la madre de todas las abominaciones. Qué tremendo. Entonces mañana vamos a continuar con ese estudio, pero hoy quisiera continuar con Zacarías, que ya vamos muy adelantados también, así es que abre tu Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 8, ¿sí? Y vamos al versículo 10, donde nos quedamos, si no me equivoco, y creo que le avanzamos un poquito sobre esta parte, pero nos va a permitir enlazar el capítulo 9,
Muy bien, dice dice Zacarías 8:9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas que estaban hablando? Zacarías, estaba hablando también este anterior que lo conocemos también, Ageo, ¿sí? Estos profetas estaban ratificando la importancia de ir a construir el templo. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Recuerda que se volvió a reedificar el templo de nuestro Dios después de 70 años de cautiverio, donde todo el pueblo de Israel, junto con Judá y todo, fueron llevados cautivos allá con Nabucodonosor, ¿no? Entonces, después de 70 años, Dios dijo que iba a volver a reconstruirlo. Entonces, recuerda que ya habían unos empezado, y dice, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Y les dice el Señor, porque antes de estos días no ha habido paga del hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual con su compañero. O sea, fíjate qué importancia. O sea, Dios dice que te aboques a edificar el templo. Esfuércese vuestras manos en el Antiguo Testamento. ¿Y hoy qué te dice el Señor? Esfuerza tu entendimiento. Esfuérzate tu entendimiento para que puedas comprender que de esa manera Dios te va a estar edificando. Y mira, vamos aquí a Primera de Pedro. ¿Qué tal, Lucy? Buenas noches. Alicia, buenas noches. Vamos aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Estoy viendo. Primera de Pedro 1. 1:13. Dice la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ponernos atentos a la palabra de Dios. Ponemos atentos, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperemos por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recordamos, qué tal linda, buenas noches Berta, qué tal. Recordemos esas dos fechas que tiene el Señor Jesucristo que va a venir. Una va a venir en las nubes, no toca la tierra y seremos arrebatados. El Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Male? ¿Cómo estás? Así es que, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar completo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en una ignorancia. Ya no somos ignorantes de los planes de Dios, porque Dios nos ha revelado su propósito divino, sino aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, ¿qué hace, mis hermanos? Juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que tú y yo tenemos que
cumplir lo que Dios dice, que desde que se puso la primera piedra en el templo, que desde que Dios puso la primera piedra en ti para poder edificar su templo hasta que se termine, tú y yo tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. Y mira lo que dice aquí, porque antes de estos días, o sea que cuando esto sucede, cuando hay desobediencia a la palabra, cuando nos enfriamos o cuando estamos totalmente en el mundo, dice versículo Zacarías 8:10, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, o sea, no has recibido tu recurso bien, el dinero se te va volando. Ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, o sea, no tenías paz. Hoy tienes paz, gracias a Dios. Amén. Hoy tienes la paz de Dios. Ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. O sea, el enemigo nos hacía trizas, pero cuando también desobedecemos, dejamos una puerta abierta para que el enemigo nos esté oprimiendo. Pero siempre, ¿qué tal? Buenas noches. Yo dejé a todos los hombres, no había paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Recuerda que el Señor no te manda ningún mal, solo lo permite y le da libertad al que viene a robar, a matar y a destruir. Así es que aquí el Señor nos está hablando a ti y a mí, de decir que desde que el Señor dijo inicia ese templo, porque Dios está levantando en nosotros un templo santo, así como Él es santo, ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Así es que, hijo, mis hermanos, aquí Dios nos pone pero en un momento bien difícil, así que como hijos obedientes, sabiendo que debemos caminar en esa santidad que Dios nos está pidiendo. Qué impresionante versículo de 1 Pedro, ¿no? Dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tal, Ángeles? Qué gusto. Carlos Lucero, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, entonces, bien importante, mis hermanos, ceñir los lomos del entendimiento, porque de esa manera tú y yo podemos cambiar. Fíjate, la prédica del día de ayer fue muy dedicada a este mismo tema que hoy yo creo que nos está hablando también el Señor. La prédica de ayer hablaba de decir, ¿qué necesito yo para cambiar? Necesitas clamar a Dios que te dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él y de su Hijo Jesucristo, a quien envió. Porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en que te conozcan, Señor, porque a manera que conoces a Dios, tu fe se fortalece. Por eso decíamos ayer en la prédica de acá de Valle, cómo Dios nos ordena a todos. Pablo oraba sin cesar por todas las iglesias que él conocía, pero ¿qué pedía? ¿Que les diera de comer el Señor? No, que todos fueran llenos de sabiduría y entendimiento espiritual, como dice Colosenses, para que anden dignos, agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra. Colosenses 1, 9 y 10, por ahí se está hablando de eso. ¿Y qué le decía a los corintios? Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué dice 1 Corintios 3? Para que nos des conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. Amén. Así es que aquí es lo mismo que nos dice el Señor, que desde que se inició la construcción del templo, que eres tú, te tienes que proponer dejarte transformar por la palabra de Dios. Dicen,
porque te dice el Señor y te recuerda cuando te enfrías, cuando no le haces caso a la palabra, cuando no tienes hambre de la palabra, cuando ya te da flojera ir a la congre, no puedes ir. Dice, antes de estos días no tenías paga y ni vas a tener si sigues frío. Necesitas obedecer a Dios metido en la palabra, porque la obra Él la está haciendo en ti y en mí. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Pero dice en el versículo 11, si tú te propones a levantar el templo del Señor nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, este edificio que está preparando nuestro Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia y tú eres el cuerpo, ese cuerpo tiene que ser ese edificio, la nueva Jerusalén. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. ¿Habrá qué? Una simiente de paz. ¿Qué tienes en tu corazón? Una simiente de paz. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto. Aleluya. La vid va a dar su fruto. Ese fruto que ya tienes en tu espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, va a subir a tu alma y tú vas a poder dar ese fruto que Dios quiere que tú lleves, ¿sí? Que Él escogió para que anduvieses en las obras buenas de Él desde antes de la fundación del mundo. Y la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Recuerda, el remanente, es decir, el remanente se refiere a esos escogidos por Dios del pueblo judío que han sido obedientes a la palabra y que Dios los tiene ya predestinados para formar parte de la nueva Jerusalén. Mas no así con todos los demás, sino todos los demás se van a quedar a la gran tribulación, pero Dios los va a salvar porque esas son sus promesas. Y lo que Dios habla se cumple, ¿sí? Y dice aquí, versículo 13, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿Qué tenemos que esforzarnos nosotros? A escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 14, porque así dicho Jehová de los ejércitos, como pensé hacerlos mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Así es que, ¿quién es Jerusalén? La nueva Jerusalén. Amén. Y tú y yo estamos así. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén. Y dices, bueno, los de Jerusalén no, también te aplica a ti, porque tú vas a ser la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios, la que todo es santo, esa esposa que viene ataviada para su marido, esa es la nueva Jerusalén. Versículo 16, estas son las cosas que habéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer para poder alcanzar la misericordia de Dios y agradarle en todo? Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la palabra de Dios y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal, ninguno de nosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ¿sí? Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco,
dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ninguno de nosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Recuerda, el prójimo es el más próximo. Ninguno piense mal contra su prójimo. Si estás en la iglesia, pues lo más seguro que te vas a encontrar un hermano en Cristo que es tu más próximo. Pero en el momento que tú sales a la calle, toda la gente que no tiene a Cristo es tu prójimo. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Buena tarea, mis hermanos. Buena tarea. Tenemos que amar al más próximo. Así es que quizás ahorita están tus vecinos a un lado y es el más cercano y lo tienes que amar. Quizás salgas a la tienda ahorita en la noche y te vas a encontrar inconversos. Y dice, ninguno piense mal contra su prójimo. Dejando claro que es prójimo. Ay, eso me quiere dar mucho sueño ya, hermanos. Estas son las palabras que dice que vas a hablar, hacer. Habla la verdad, cada cual con su prójimo. Juzga según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Si te fijas, el Señor lo que le está diciendo al pueblo, obedezcan la ley. ¿Y en qué consiste la ley? Amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y a tu prójimo. ¿Y a tu prójimo? ¿Y a quién? A tu prójimo. ¿Sí? Gracias, Señor. Así vamos a lograr hacer tu voluntad. En Cristo todo lo podemos, mis hermanos. Deja que el Señor te siga transformando. Te siga transformando en tu hombre interior para que esa palabra suba ya a tu alma y entonces eches fuera de tu alma malicias y todo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de todas las fortalezas, derribando los argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En la mente están los argumentos. Entonces, fíjate qué impresionante. Estás leyendo Zacarías y una historia donde Dios le está hablando al pueblo de Israel y desde luego a Jerusalén, a Judá, pues, y el Señor les dice, mira, tienes que hacer esto. O sea, tú tienes que levantar el templo, es lo más importante. ¿Cómo vas levantando el templo? Porque Dios viene aquí para que nosotros seamos, ¿qué? Un templo santo para el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Un templo santo. Entonces, ¿qué significa? Que a través de la palabra de Dios, Dios nos está cambiando y transformando para hacer ese templo santo. Que no vamos a pensar mal de nadie, ni le vamos a causar daño a nadie, sino que nuestra línea es llegar a ese nivel de amar al prójimo. Versículo 19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, porque vendrá la bendición de Dios. Cuando tú estás sometido a su palabra, te estás dejando transformar, estás dejando que la palabra esté obrando en ti, y lo que todavía no ha obrado, tú lo llevas a la obediencia a Cristo, para que digas como Pablo, apruebo que la ley es buena. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, entonces Dios te protege de todo, te llena de bendiciones, el dinero no cae en saco roto, el dinero cae en un dinero que te va a servir y te va a alcanzar para diezmar, para dar a los pobres y para que vivas tú bien. Amén. Así es que nuestro Dios es fiel y Él es poderoso. Recuerda, Él es el dueño del oro y la plata, no necesita nada más que de ti un corazón limpio que ame al prójimo.
Amén. Que ame al prójimo. Así es, mis hermanos. Y dice aquí, dice en el versículo 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amar pues la verdad y la paz, porque Dios te está prometiendo que si tú te dejas transformar por Él, y en lo que no te ha transformado, obedeces a Dios, amando al prójimo como a ti mismo, el Señor entonces habrá mandar paz a tu casa, provisión y todo lo que tú requieras para vivir, porque debajo de sus alas, ahí estamos completos, debajo de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es que ninguno ame el juramento falso, ninguno piense mal de su prójimo. Así es que para que todo se vuelva en gozo. Dice versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que van a venir a ti, Israel y la nueva Jerusalén, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. O sea, le está diciendo a los habitantes de otra ciudad que la gente va a decir: vamos a ser como ellos, porque Dios nos hizo tierra deseable. ¿Nos hizo qué? Tierra deseable. Si tú todavía no has visto esa prosperidad maravillosa, sobrenatural, que nos da nuestro Padre Celestial cuando hay obediencia, ¿sí? Si tú no la has visto, métete a la obediencia y la bendición te va a llegar, ¿sí? Recuerda una cosa, la obediencia es en todo. Hermano, ¿incluye el diezmo? Sí, incluye tu diezmo. Incluye amar al prójimo como a ti mismo. Ya no puedes decir: es que este me cae gordo. No. Es que eso ya no lo puedes decir, ¿no? Dice, versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. A implorar ¿qué? El favor. ¿Qué es el favor de Dios? La gracia. Es algo que Dios te da, ¿sí? Es algo que Dios te da sin necesidad de que tú tengas, o sea, la gracia es el favor de Dios. Y tú y yo vivimos por gracia. Por gracia nos movemos, por gracia hacemos todo, porque nuestro Dios es quien nos colma de bendiciones, de tal manera que nos sacó del hoyo y nos bendice diariamente, ¿no? Bendice al Señor, dice, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Él es el que te rejuvenece como las águilas, ¿sí? Él es quien es todo, ¿sí? Así es que dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos de Jerusalén, a implorar el favor de Jehová, ¿sí? Entonces, aquí yo quisiera hacer un paréntesis importante. Cuando le estamos orando: Señor, abre los cielos, Padre, abre los cielos, te ruego que abras los cielos. Y algunos le gritan al Señor y: Señor, ten misericordia, ¿sí? Ten misericordia de mí, Señor, abre los cielos. Los cielos se abren cuando hay obediencia, mis hermanos. Cuando estamos pidiendo un avivamiento a Dios, que yo lo único que veo en la Biblia es el avivamiento lo das tú mismo. Amén. El apóstol Pablo le dijo claramente a Timoteo: aviva el fuego que ya está en ti.
¿Aviva qué? El fuego que ya está en ti. O sea, tú ya tienes un fuego. Avívalo. ¿Cómo lo avivo? Teniendo hambre de la palabra, deseo de ser discípulo de Jesucristo. Me siento hasta en la orilla de la silla para estar escuchando las prédicas de lo que Dios tiene para mí, porque es el Espíritu de Dios que nos está hablando. Ahí. Ahí es donde... No, está bien, Manolo. Bueno, yo creo que está bien. Entonces, ahí es donde tú y yo tenemos que caminar, ¿sí? Así es que, dice, y vendrán muchos pueblos fuertes, nos dicen, versículo 22, a implorar el favor de Jehová. Versículo 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días sucederá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con ustedes. Aleluya. Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, mis hermanos, no más hermoso es verdaderamente que un corazón limpio. A mí si me dices, ¿qué tanto me tengo que llenar de conocimiento? ¿Cuántos años tengo que pasar para que me aprenda todo esto? No, tú desde que llegues a Cristo, ten un corazón limpio y Dios conoce tu crecimiento espiritual y Él te va a bendecir porque conoce tu corazón. Amén. Él no ve lo que tú dices, Él ve tu corazón. Y si tú tienes un corazón siempre limpio, sin malicia, sin nada de esas cosas que nos estorban, entonces Dios envía la bendición. El avivamiento ya está, mis hermanos. Estamos orando, hermano, por un avivamiento. Yo sé que ha habido avivamiento, yo no los puedo negar. Nunca me ha tocado uno, sí, el de Monte María, que sí vi ahí mucha unción, ahí allá por Atizapán, un sacerdote que se convirtió a Cristo, ¿no? He sabido de otros que ha habido en Estados Unidos y todo, y bueno, Dios es soberano para mandar estos avivamientos y todo. Pero lo que yo veo bíblicamente, que el que aviva el fuego eres tú y yo. ¿De quién depende avivar el fuego que hay en mí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva tú, Timoteo, el fuego que hay en ti. O sea, tú ya tienes al Espíritu Santo que es fuego consumidor. Avívalo, ten hambre de la palabra, llénate de la palabra y Dios te va a transformar en tu mente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Bien, mis hermanos. Pasemos a Zacarías 9. Zacarías capítulo 9. Dice, la profecía de la palabra de Jehová está en contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco. ¿Qué era Hadrac? Una población que estaba cerca de Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Él se lo dice a todos los incrédulos. Si ellos piensan, hola Edgar, qué gusto saludarte. Acá a ti ya la había saludado, ¿sí? Y creo también a Janet. Dice Jehová, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Deben mirar los ojos de los hombres a Dios. Y dices, pero es el puro pueblo el que estaba. No, pero ahora ya, mis hermanos, todos debemos voltear nuestra carita hacia Cristo Jesús. Dice, también Hamat será comprendida en el territorio de este. ¿Quién era Hamat? Una población que también existía. Fíjate lo que dice, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Y aquí me voy a poner un paréntesis, ¿no? Dice, voy a leer el 3. Bien que Tiro, o sea, Tiro y Sidón, Tiro se edificó fortalezas y amontonó plata
como polvo, oro como lodo de las calles. O sea que quiere decir que Tiro y Sidón eran verdaderamente comerciantes, eran verdaderamente muy prósperos. O sea, la prosperidad no significa que Dios está contigo. Dios te va a proporcionar todo lo que tú necesites. Y el Señor te va a enseñar a tener hambre como para padecer necesidad. El Señor te va a enseñar a tener abundancia como para estar bien, bien saciado. ¿Por qué? Porque en todo y por todo tenemos que ser enseñados por la palabra de Dios. Amén. Así es que estas ciudades de Sidón y todo, fíjate qué similitud tan impresionante, porque era una ciudad que dice, versículo 3, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó que plata como el polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor, ¿qué va a hacer con ella? La va a empobrecer, la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida por fuego. ¿Sí? Verá Ascalón. ¿Qué era Ascalón? Otra población. Y temerá. Este Dios que tienen los hebreos es verdadero. Gaza también, y se dolerán en gran manera. Se van a doler en gran manera porque Dios es grande. Entonces todo orgullo lo echa abajo. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada. ¿Sí? Habitará en Azot un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ascalón era una ciudad de los filisteos. Entonces, a ver, vamos a entender un poco esta profecía que llega el Señor, llega el profeta, pero viene con el Espíritu sobre él. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu Santo para dar las buenas nuevas del Evangelio, a pregonar el año agradable del Señor, a dar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor, ¿sí?, está en contra de estos lugares que han prosperado demasiado y que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios. Mira, vamos a Ezequiel 26.1. Vamos aquí a Ezequiel 26.1. Vamos a leer un poquito sobre Sidón y sobre estos dos, Tiro y Sidón. Dice Ezequiel 26.1. Aconteció que en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová, hora de Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, o sea, Tiro estaba tirándole a Dios, ¿sí? Ea, bien que quebrantada está la que era puerta de las naciones. ¿Quién era puerta de las naciones? Tiro y Sidón. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Así has dicho, ¿sí? Hijo de hombre, es decir, serás llena y serás llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir las olas. Así es que debemos de tener temor de Dios, mis hermanos, temor de Dios, porque nuestro Dios es poderoso, pero también si lo colmamos aprovechándonos de la gracia, yo te digo una cosa, nos vamos a arrepentir, porque el Señor Todopoderoso
se va a encargar de las cosas. Lo mejor es que obedezcamos, ¿sí? Será quebrantada la puerta de las naciones. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Por el versículo 3, por tanto así dicho Jehová del Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir las aguas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ellas hasta el polvo y la dejaré como una peña lista. Tendedero de redes será el medio del mar. Yo he hablado, dice Jehová de los ejércitos, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 26. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro, ¿a quién? A Nabucodonosor. Nabucodonosor era del mundo. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, aquí del norte yo traigo contra Tiro a Nabucodonosor, de rey de Babilonia, de reyes con caballos y carros y jinetes, ¿sí? Matará a espada a tus hijos que están en el campo y pondrán contra ti torres de sitio y levantarán contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. Y pondrán contra ti arietes contra tus muros, de tus torres destruirás con hachas. ¿Sí? Así es que aquí hay una maldición para Tiro y Sidón. ¿Qué era Tiro y Sidón? Eran personas que solamente querían hacer dinero. El único objetivo era ser poderosos, comerciaban y querían ser ¿qué? Poderosos. Y lo fueron, que amontonaron plata como el polvo y oro como el lodo en las calles. Amén. Entonces fíjate cómo el Señor está en contra de esta manera de ser y este Egipto que estamos viviendo ahorita, porque estamos viviendo dentro de Egipto, pero el Señor nos va a sacar aquí de Egipto. Porque quieras o no, estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo, pero estamos dentro de este lugar. Así es que aquí somos nosotros luz en medio de las tinieblas. Así es que tú no le hagas caso a las tinieblas, no te hagas amigo del mundo, tú sigue la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perfeccionarte, establecerte, afirmarte. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú alcances esa corona para que tú puedas estar con el Señor allá en el cielo, mientras aquí se celebra la tribulación y la gran tribulación. Así es que esforcémonos, ¿sí? Al que venciere, dice, lo haré yo columna en el templo de mi Padre, ¿no? Ahí están los secretos de la palabra de Dios. Así es que aquí Zacarías nos lleva a esos versículos, ¿sí?, que tenemos que considerar. Mateo 11, 21 y 22. Vamos a ver tu Biblia ahí en Mateo 11, 21. Mateo 11, 21 y 22. A ver, aquí andamos ya cerquita. Mateo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaron una asna. No, permítanme, estoy leyendo Mateo 11. No, me estoy equivocando, perdóname. Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Dice el Señor, en el 11,
20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Para todos los que nos habían, se habían arrepentido. Es decir, está diciendo, ya fue castigado Tiro y Sidón, pero prepárate, porque si el castigo no es suficiente porque tú sigas desobedeciendo, ¿sí? Mientras tú sigas desobedeciendo, entonces el Señor mandará, ¿sí? El Señor se encargará de enviar peor las cosas peor que a Tiro y a Sidón, y eso es lo que le está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Dice, versículo Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, qué impresionante. El Señor había hecho muchos milagros, muchos de sus milagros, y ni así se habían arrepentido. Ni así se habían arrepentido. Y a veces hay gente que recibe la bendición de Dios y no vuelve a regresar a la iglesia. A veces hay gente que va buscando trabajo y Dios les da trabajo y ya no vuelven a regresar. Hay gente que recibe lo que está pidiendo y ya no vuelve a regresar. Eso es impresionante, mis hermanos, porque lo que nos muestra es que necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Le dice en el 21, ay de ti corazón, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en estas ciudades, tiempo ha de que se cumpliera, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, estas ciudades, que vieron los milagros del Señor Jesucristo, pero aún así no se arrepintieron. Y tú también ves a personas actuales y dices, Dios te puede sanar, ay sí, ojalá, y no quieren creer, y luego les hace un milagro sobrenatural y se van emocionados, pero después ya no regresan. Sí, dice versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, desde el cielo te va a llevar al infierno, ¿no? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber, número uno, que Tiro y Sidón eran ciudades muy ricas, donde solamente buscaban ellos la autogloria, autoglorificarse ellos. Son todas esas cosas que Dios nos habla, que debemos retirarnos de ellas, hermanos. O sea, debemos retirarnos de eso. No podemos permitir que a nosotros nos den la gloria de nada. La gloria es de Cristo, mis hermanos. La gloria es de Cristo. Ellos se autoglorificaban. Haz de cuenta que me trae a mí el recuerdo de los que están pidiendo aplausos y están pidiendo que sean halagados y sea esto. Mira, mi hermano,
El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Y entonces aquí en esta historia vemos lo mismo que dice en Lucas 10:13. Mira, Lucas 10:13 habla de lo mismo, ¿sí? En Lucas 10. Lucas 10:13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabia, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo que a que sentadas en cilicio se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Qué impresionante. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, estás predicando la palabra del Todopoderoso. Y dice, el que a vosotros oye, cuando estás hablando la palabra, a mí me oye. ¿Sí? Ahorita tú estás oyendo a quién, a Cristo. Y el que a vosotros desecha, ¿sí? A mí me desecha. Así es que cuando tienes esos momentos donde te hacen burla porque eres cristiano, tú ten confianza, mantén la paz y ora por esas personas. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, ¿sí? Así es que, mis hermanos, Tiro y Sidón, fueron ciudades muy ricas, eran mercaderes, eran gentes que comerciaban, que habían hecho mucha riqueza, habían llenado las calles de plata y como lodo las calles de oro, del todo el dinero que hicieron. Es que no alguien que sea próspero significa que esté bien con Dios. Estar bien con Dios es hablar bien de la verdad, amar al prójimo, todo lo que tenga que ver con el bien es la persona que está bien con el Señor Jesucristo. Y de ninguna cosa tendrá necesidad, porque el Señor le suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Así es que dice la profecía de la palabra, Zacarías 9:1, de la palabra de Jehová que está en la tierra de Hadrab y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y a todas las tribus de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro edificó fortaleza y amontonó plata como polvo, dice. Eso hizo Tiro. Y otro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y Dios puede decir todo. Dios puede decir todo. ¿Sabes qué me recuerda aquí, mi hermano? Cuando esta iglesia vamos aquí al libro de Apocalipsis, esta iglesia de Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea, de esa iglesia que también el apóstol Pablo estaba orando por ella, ¿no? En el libro de Colosenses, ¿no? Dice, por los que están, sí, no, a ver, déjame confirmar si es por la iglesia que oraba el apóstol Pablo. Sí, es Timoteo. Sí, dice Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro,
¿Por qué sostenía Pablo una lucha? Para que siguieran teniendo un espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Y de revelación en el conocimiento. Dice, por eso estoy sosteniendo una gran lucha por vosotros, colosenses, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, eso significa que tú y yo tenemos que estar orando por toda la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos orar, mis hermanos? Discúlpame, pero a veces estamos orando, Señor, dales de comer a los que no tienen. Señor, mira, tenemos que orar cuando ores por los hermanos. Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y orando por toda sabiduría espiritual para que andemos dignos como es el Señor, llevando fruto, porque ya estamos dando fruto, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Eso es lo que tenemos que orar por los hermanos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es un sentimiento bonito, Señor, dale de comer al que necesita, ¿no? El Señor no lo va a hacer porque, aunque Él puede, Él es soberano, Él sabe a quién va a rescatar de esas personas, pero bíblicamente siempre vemos que Él te lleva a la verdad, a la verdad. Así es que me recuerda esta iglesia, mira, esta iglesia de que estuvo orando Pablo por ella, ¿sí? Dice, dice Apocalipsis 3:14, y escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea, la que estaba orando Pablo. He aquí el amén. Así será. El testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios. Amén. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así dice el Señor. ¿Sí? Yo conozco tus obras, iglesia de la Odisea, que eres tibio y no frío ni caliente. ¿Sí? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O te pegas a la palabra de Dios, o de a tiro te olvidas de ella y te regresas al mundo. Pero Dios te va a regresar, así es que más vale que te enamores de la palabra de Dios. Más vale que te enamores de la palabra de Dios. Y con esto dice, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué, Señor? Porque tú dices como los de Tiro y Sidón, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, dice el Señor, miserable, ciego y desnudo. No estás entendiendo mi mensaje ni mi propósito cuando ya me acerqué a ti. Amén. Dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, le habla a esta iglesia. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge con colirio para que veas, ¿sí? Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es ese oro refinado? La palabra de Dios. Amén. Les me decían algunos pastores, oye, pastor, vas a ir a tal evento de hombre a hombre, pastor, vas a ir a tal evento. Le dije, ay, mira, tengo 66 libros que leer y todavía no los acabo. Ya los leí, pero los vuelvo a leer y vuelvo a encontrar revelaciones nuevas. Porque ahí está la vida, en Cristo está la vida, y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así es que dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Qué es el colirio? Pues un limpiador de ojos para que veas, ¿sí? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. Si es que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos dice. Toda situación de doctrinas de prosperidad y doctrinas de que Dios, yo sé que Dios quiere que tú vivas bien. Yo sé que Dios quiere que tengas tu casa, que tengas tus coches, que nada te falte, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. El Señor hará que nunca nos falte nada. Amén. Pero tenemos que ser sabios y buscar el reino, no vivir afanados. El Señor sabe que necesitamos. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Amén. Mis hermanos, mañana nos vemos allá en la Ciudad de México para dar presencial esta clase, pero ahora de las imágenes estas de la gran Babilonia, la ramera, ¿no? Pero en fin, vamos a dar gracias a Dios. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, bendecimos tu santo nombre y damos la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Nos sentimos contentos de que nos hayas edificado en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por mostrarnos el camino. Que seamos llenos de toda tu voluntad para que logremos alcanzar a más personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, mañana nos vemos presencialmente y de todos modos, si no puedes ir, gracias, Car, gracias, Berta. ¿Sí? Si no puedes ir, no te puedes conectar también por Instagram el día de mañana, ¿sí? Bendiciones, mis hermanos, que pasen buenas noches. Bye.